CERTV presenta, en directo desde la cabina de Nacional FM, la edición matutina del Noticiero Nacional. Óigame, qué buena está la tertulia previo al aire. Tenemos una distinguida personalidad invitada, don Juan Posada. Ratito le hablamos de qué nos viene a platicar, en compañía de don Héctor González Araúz. Todo el equipo compactado. La primera hora extraordinaria, don Héctor, en cuanto a información se refiere, solo por Nacional FM. Y ahora somos afortunados porque también nos escuchan y nos miran por CERTV Canal 11. Así es, Jorge, gracias, la más cordial bienvenida a los televidentes que se suman desde este instante a las informaciones que iremos proporcionando en el transcurso de la mañana. Don Héctor, amigos televidentes que nos escuchan, siempre apostamos a la preservación de nuestro ecosistema y medio ambiente. ¿Quién no? Porque se trata de salvar el planeta. Para hablarnos de la importancia de los tiburones en nuestro océano, está con nosotros de Mar Viva don Juan Posada. Bienvenido. Muchísimas gracias por la invitación. ¿Qué nos puede platicar sobre el tema? Bueno, con muchísimo gusto, porque ciertamente diríamos que la industria del cine ha generado una imagen perjudicial para los tiburones, ¿no? Los han presentado como los grandes asesinos de los humanos, ¿no? Cuando en realidad hay más probabilidad de que nos caiga un coco en la cabeza y nos mate, que un tiburón nos muerda y tengamos algún tipo de accidente. Entonces esa ha generado como cierta rechazo de la población en general hacia los tiburones, pero también por otro lado el comercio internacional, por un lado, de las aletas de tiburón por muchísimos años y más recientemente el comercio o el aprovechamiento de tiburones recién nacidos juveniles para la preparación de ciertos platillos, también ha generado el gusto, cuando muchas veces la persona realmente no sabe lo que está comiendo, ¿no? ¿Qué medida podemos tomar para que esta situación no se siga dando? Porque esto de la aleta del tiburón es un platillo a nivel mundial que todo el mundo lo pide. Sí, bueno, fíjese, es el mercado asiático, ¿no? El mayor consumidor de aleta de tiburón, pero el mercado asiático compra a nivel mundial las aletas de los tiburones que se capturan. Y es un mercado multimillonario. Sin embargo, hay más conciencia hoy en día sobre lo que está ocurriendo, sobre la importancia de los tiburones y que ese comercio internacional no es sostenible, hasta el punto que el gobierno de China, para los agasajos a autoridades, a presidentes, a personas emblemáticas, suspendió la inclusión de la sopa de aleta de tiburón en ese tipo de banquetes, de agasajo. Compañías internacionales de transporte, bien sea aéreo o marítimo, hoy en día algunas de ellas se están negando al transporte de las aletas de una manera de contribuir a reducir ese comercio internacional, y hay una convención internacional para el comercio de especies de flora y fauna amenazadas, que es CITES por sus siglas, que regula, no se opone al comercio de especies o de flora o fauna, pero sí hay que demostrar que esa especie que se está incorporando al mercado internacional está siendo aprovechada de una forma sostenible. En el caso del tiburón, distinguido amigo don Juan Posada, han habido testimonios de personas y también las escenas cuando en una forma criminal cazan el tiburón, le quitan las aletas y vuelven y lo tiran al mar, que eso también es parte de lo que se ha cuestionado tanto, ¿no? Sí, y para eso existe lo que se llama la ley del aleteo. ¿Qué es lo que ocurre allí? El tiburón grande, que es el que se aprovecha para las aletas, él tiene en sus fluidos internos, acumula amonio, entonces tiene un olor fuerte, desagradable, que el patrón del barco dice: si yo coloco el tiburón completo en la bodega, me va a contaminar los otros pescados. Entonces viene esa práctica de cortar la aleta, que es lo que tiene salida comercial, y desechar el resto del tiburón al agua. En algunos casos, por lo menos lo que uno ha visto en los videos, o en muchos casos, no sé, porque hay que estar a bordo de la embarcación, se corta la aleta cuando a lo mejor el tiburón todavía está vivo, ¿no? Y entonces eso realmente es una práctica de maltrato animal. Y está prohibido, porque entonces dice, no, si usted va a aprovechar el tiburón, aprovéchelo completo, ¿no? Aprovéchelo completo. El caso es que hay algunas especies de tiburón, como los tiburones martillo, que son los que más se desembarcan, sobre todo por parte de la flota pesquera artesanal, que ya están amenazados de extinción. Y entonces, esa especie es necesaria porque depreda un tipo de especie que acaba con las demás, ¿verdad? Sí, él es un depredador. Los tiburones en general son depredadores tope, y ellos se encargan de controlar a las especies que están por debajo,
de tal manera que si yo elimino los tiburones, las especies que están en la base en cierto nivel, niveles intermedios de la cadena trófica, van a comenzar a crecer de forma descontrolada y van a depredar sobre aquellas especies de invertebrados o de otros peces que son los que aprovechamos en la captura comercial, industrial o artesanal. Entonces los necesitamos para controlar. ¿Qué pasa con el tiburón que le cortan la aleta? ¿Muere o...? Sí, muere. Si llegasen a cortarle la aleta y arrojan el tiburón vivo al mar, él va a morir porque no tiene forma de... Es una muerte lenta, ¿no? Es una muerte lenta, por eso es maltrato animal. Entonces, la ley del aleteo contribuye a evitar el maltrato animal, pero no evita la sobrepesca. Nos gusta seguir algunos programas especiales que incluyen a ONG como Greenpeace y otros más que persiguen sobre todo a esos grandes buques japoneses que eran los que se dedicaban a todo esto, ¿no? Y al parecer también eso ha logrado impactar a favor de la causa de las especies, ¿no? Sí, a veces también lo hacen de una forma un poquito exagerada, ¿no? En ese caso, sin querer hablar mal de Greenpeace, voy a hablar bien del trabajo que hace Marviva, ¿no? Y Marviva trabaja de una forma positiva con las comunidades. No nos gusta hablar de prohibiciones, nosotros hablamos de recomendaciones. Por ejemplo, evite el consumo de tiburones, porque en realidad no está prohibido. Así que el que consume tiburón, bien sea aleta o bien sea filete, no está infringiendo la ley. Usted recuerda, disculpe, distinguido amigo don Juan, que aquí han estado expertos hablándonos que verifiquemos que también no consumamos el tiburón que aún está muy tierno. Claro, ahí debería existir una reglamentación que prohíba el aprovechamiento comercial de especies que no han tenido la oportunidad de reproducirse. Y ahí el tiburón tiene una desventaja terrible con respecto a los otros peces, porque tiene muy pocas crías, tarda en promedio hasta 9 años para alcanzar la primera madurez sexual, y se reproduce una vez al año. Entonces la tasa de repoblación es muy baja, y por eso no resisten la presión pesquera como lo podrían resistir otras especies de peces como por ejemplo el dorado, que sí tiene una fecundidad altísima. Oye, don Juan, ¿cuántas clases o especies de tiburón se conocen? Sí. A nivel mundial hay más de 300 especies de tiburones, pero a nivel de aprovechamiento comercial son mucho menos, ¿no? Diríamos que quizás son unas 30, ¿no? En Panamá están identificadas como aproximadamente 30 especies de tiburón reportados en la literatura, de las cuales quizás unas 9 o 12 son las que tienen salida comercial. Nuestros mares, don Juan, son privilegiados porque tienen especies que otros países envidiarían. Tal cual, y fíjese, yo vengo de Venezuela, y hace 5 años cuando llegué aquí, una de las cosas que más me encantó es el mercado de marisco, por la diversidad de peces que hay, ¿no? Yo soy un gran fanático del mercado de marisco, me encanta ir allí, conversar con los expendedores, y con ellos les he tratado de decir y de promocionar el consumo de otras especies como alternativa. Por ejemplo, los ceviches. Los ceviches que hoy en día, antes vendían como ceviche de corvina, que hoy lo venden como ceviche de pescado, en realidad los preparan con tiburones juveniles o recién nacidos. El cazón o toyo, exactamente. Pero al no venderlo como ceviche de corvina, siendo tiburón, sino como ceviche de pescado, entonces no están cometiendo, porque el tiburón es un pescado. Ahora, yo como consumidor quisiera tener la decisión de si me voy a comer un ceviche que es hecho con dorado, que es hecho con pargo, que es hecho con tiburón o que es hecho con tilapia. Por ejemplo, nosotros conversando con los que preparan ceviche en el mercado, hemos organizado degustaciones de ceviche a ciegas, donde el que prueba el ceviche no sabe de qué está preparado, ¿no? Y los ceviches preparados con tilapia, que es un pez de acuicultura, de agua dulce, han quedado siempre entre el primero y el segundo lugar. O sea y es una carne económica al mismo precio del que se podría comercializar la carne de los filetitos de tiburón toyo. Así que es una alternativa para el productor de ceviche, de seguir generando ceviches de valor económico, populares, ¿no? ¿Y le deja un margen de ganancia superior? Le deja un margen de ganancia superior. Cevicheros nos han dicho que sí. Y no atenta contra el ecosistema medio ambiente. Y no atenta. Entonces, ese es el trabajo de Marviva propositivo, claro, ¿no? De educar y de que las personas
con la información que tienen, tomen las mejores decisiones. Por eso es que ONG como Mar Viva siempre son bienvenidas a nuestros escenarios noticiosos. Sí. Don Juan Posada, gracias por sentirnos afortunados, porque no solamente nos vino a hablar de que tenemos que ser actores importantes en la preservación del ecosistema y medio ambiente y apostando a nuestros mares que son indispensables para la sobrevivencia de la tierra, sino también dándonos una clínica de qué tipo de producto adquirir y consumir, ¿no? Y aquí les traigo unos stickers para que coloquen en sus carros, en la computadora, y se sumen a la campaña de Mar Viva. Yo protejo los tiburones, Mar Viva. Interesante. Gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por la invitación.